Listo, ya está. Nos hemos quedado en lo que es la selva baja, ¿ya? En lo que es la selva baja. Ujú. Listo, chicos. Ahora sí. Nuevamente, buen día con cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, viernes 17, y todo lo que desarrollemos hasta el día de hoy va a ser lo que va a venir en el examen, en el curso de geografía, y luego después del receso, pues en el curso de cívica, ¿no? Entonces, en ese sentido, un poco para recordarnos, habíamos visto lo que era la geomorfología de la costa y la geomorfología de la zona andina y de la selva alta. A ver, preguntas puntuales. Primero, ¿cuáles son los desiertos más importantes que tiene el Perú? ¿Cuáles son los desiertos más importantes que tiene el Pichura y de Perú? Paracas. ¿Cuál de los dos es el más grande? El de Sechura. Pichura, ¿Dónde está Sechura? Piura, ¿Dónde ¿Piura? está? En Piura. Sí, bueno, perfecto. Pichura. Muy bien. Segundo, en cuanto a la geomorfología costeña, ¿en dónde se va a extraer Profesor. petróleo? ¿Sí? Aquí en... Ya, continuamos. ¿Dónde se encuentra petróleo? En los tablazos. En los tablazos. ¿Y cuál es el tablazo más antiguo? Más El antiguo. de Máncora. Máncora, ¿no? Muy bien, Máncora. Tercera pregunta. Respecto a la zona andina, ¿qué son y cuáles se consideran como mesetas? ¿Qué son las mesetas y cuáles son las mesetas que tiene el Perú? Las mesetas son lugares planos. Ya, pero ¿que están en dónde? ¿Zonas altas o en zonas llanas? Zonas altas, ¿no? Zonas ¿Y altas, cuáles, profesor. y cuáles son las cuatro mesetas más importantes del Perú? El bombón, la quinoa y el collao. El bombón, la quinoa, el collao, falta uno. Les ayudo, el que está en Huancavelica, Castro Virreina. el de Castro Virreina, ¿no? Muy bien, el de Castro Virreina. Última pregunta, última pregunta. ¿Qué son los pongos que hay en la selva alta? ¿Qué son los pongos que hay en la selva alta? Son como cañones fluviales. Ya, ese es el concepto, pero en un ejemplo, yo les he dado el ejemplo, el Guayaga. ¿Mm? ¿Qué son los pongos? ¿Nadie? Montaña. ¿Montañas? ¿Cómo se llama montañas? No, no tienen que ver con montañas, son ríos. Son formaciones ¿Asentados? que crea el río, aberturas que crea el río cuando va hacia la selva. Un ejemplo podría ser lo que está en la selva, que es Ucayali, sino que Por ahí ejemplo, mismo el lo pongo que es esto, ve. Fácil, no, son no como tenemos cañones, que profe, pero tanto. van para la selva. ¿Cómo dices, Ángelo? No te llega a escuchar. Son como cañones. Claro, o sea, ese es el concepto, pues, ¿no? Son cañones de río, longitudinales, o sea, ese es el concepto. Yo lo que quiero es el ejemplo, porque si no vamos a ser repetitivos, nada más. Los cañones son así, ve. El río que llegan a la selva nacen en la zona andina. Entonces, cuando nacen en la zona andina, el río es así, ¿no? Angosto, no tan amplio. Pero cuando llega a la selva, se ensancha. Y al ensancharse se hace más caudaloso, pero también navegable. ¿Ve? Entonces, ese es el pongo. ¿Ve? Por eso yo les decía, ¿no? ¿Cómo es el Guayaga en Huánuco y cómo es el Guayaga cuando llega a San Martín, a la selva alta? ¿Cómo es? ¿Es igual? No es igual, ¿no? Tiene otra característica, ¿ve? En la selva ya es navegable, acá no, ¿ve?
Entonces, a eso se le llama pongo. Cuando el río en la selva se ensancha. Lo que está casi junto, se ensancha. ¿Ve? Entonces, ahora ha quedado claro qué son los pongos. Muy bien. En ese sentido, la otra parte de la selva es la selva baja, que también tiene una geomorfología muy peculiar, ¿no? Se ubica en la vertiente oriental, a una altitud de 80 a 500 metros sobre el nivel del mar, y presenta un relieve ondulante drenado por grandes ríos. O sea, si hay algo que va a caracterizar a la selva baja, es que tenemos los ríos más importantes del Perú. ¿Ve? ¿Cuáles son? El Amazonas, el Ucayali, el Marañón, entre otros más. Existe presencia de un sistema de terrazas escalonadas, como si fueran escaleras, ¿ve? Pero planas, llanos, y pues eh, sistema de depresiones pantanosas, ¿no? Latipizcas y meandros, que son ríos sinuosos o serpenteantes, o sea, se le llaman meandros a esta zona porque tienen ríos que no son rectos, pues, ¿no? Ríos que son como una serpiente, ¿no? Con curvas muy pronunciadas. Ahora, a ver, ¿qué tengo acá? Caudaloso se le llama cuando tiene fuerza, cuando tiene correntada. ¿Ve? Por ejemplo, muchos pensarán que los ríos de la selva, ¿ve? Son calmados, ¿no? Calmados por la parte donde tú lo ves, pero por la parte donde tú no lo ves, por debajo del agua, existe mucha correntada. ¿Ve? A eso se le llama caudal. ¿Ve? Sigue su, sigue su curso, pero a una fuerza promedio. ¿Sí? Ahora, ¿qué tiene? A ver, un ratito, ¿qué tiene como geoforma la selva baja? Primero, los filos. Son terrenos constituidos por terrazas aluviales de poca elevación, no inundables y apropiados para el desarrollo de la agricultura permanente y sembrío de pastos. En ese sentido, en esta parte de la selva baja es donde se desarrollan las principales ciudades, ¿no? Iquitos, Yurimaguas, Puerto Maldonado y sobre todo Pucallpa, ¿no? Pucallpa es una ciudad que la mayoría creo que en algún momento ha llegado, de repente algunos de ustedes no, pero hemos tenido, o los altos, perdón, no los finos, los altos, los altos, los altos. Son lugares, eh, que hemos conocido y que vemos, ¿no? Tú, por ejemplo, cuando llegas a Pucallpa, tú no vas a ver muchos cerros llenos de vegetación, es más plano, no más llano, ¿ve? Y eso es parte de la geomorfología de la selva baja. ¿Qué más tenemos? Las restingas. Las restingas son relieves ubicados por debajo de los altos, pero por encima de los barriales o barrizales y las playas. Acá las restingas se van a formar por sedimentos dejados durante las inundaciones periódicas o esporádicas, ¿no? No siempre hay temporada de inundación, a veces es de una manera imprevista, ¿no? ¿Qué cultivos se podrían desarrollar en las restingas? Plátanos, yucas, maíces, frijoles, hortalizas, ¿ve? Que tiene que ver pues con la lechuga, la zanahoria y otras más. Entonces, las restingas están en el medio de los altos con los barriales o barrizales. ¿Qué más tenemos? Tenemos las tahuampas, ¿ve? O aguajuales, ¿ve? Que van a ser zonas que permanecen inundadas todo el año, producto del cauce de los ríos. Forman los pantanos, que son relieves que se caracterizan por ser depresiones que se encuentran saturadas de agua, ¿no? Debido a las inundaciones de los ríos o a las precipitaciones que ocurren propias del clima tropical. Si hay algo que le hace muy característico a la selva baja, son las grandes precipitaciones. Una cosa es que llueve y otra muy diferente es que llueva torrencialmente, ¿no? ¿Eh? Y en la selva se da la presencia de las lluvias torrenciales por la evaporación que da pues el mismo clima al agua, ¿no? Hay demasiada evaporación. Entonces, al haber demasiada evaporación, lo que genera es que se formen nubes nimbos. ¿Y qué son las nubes nimbos, profe? Nubes de gran dimensión, de colores grises, pero que están cargadas con mucha agua y que a la hora de empezar a precipitarse, las precipitaciones, te van a generar este tipo de situaciones, ¿no? Nubes, lluvias muy, muy fuertes.
Y ustedes saben que los que hemos tenido la oportunidad de al menos experimentar en zonas de selva baja, lluvias, o sea, yo como cuando estaba en la selva, en Pucallpa o en zonas nativas de Pucallpa, y me tocó experimentar la lluvia diciendo, acá el cielo se está cayendo, ¿no? En la selva el cielo se cae cuando llueve, ¿no? Es impresionante, ¿ah? Es impresionante las precipitaciones. La lluvia que hay en Huánuco, la lluvia loca que estamos acostumbrados a ver en Huánuco, ese es, como dice, un chancay de A20 cuando vemos lluvias torrenciales en la selva, ¿no? ¿Ven? Con trueno, caída de rayos y una serie de cosas que lo hacen, pues, impresionante y hasta un poco aterrador, ¿no? ¿Ve? Entonces, a mí me tocó experimentar eso. Yo cuando estaba en una comunidad nativa llamada la comunidad de Ceilam, perteneciente a la provincia de Macicea, a un par de horas, 4 horas más o menos de Pucallpa, experimentar esa lluvia fue pues un poco terrorífico, ¿no? Tú sentías que el rayo caía pues a 10 metros tuyo, y no era que caía a 10 metros tuyo, sino que caía a miles de metros donde estabas ubicado, pero tú mirabas cerquita, ¿no? Porque la gente decía, si el rayo cae a 10 metros tuyo, te mata. La descarga tiene una amplitud que te termina carbonizando, ¿no? Yo decía, pero ya no quiero volver, ya quiero irme y teníamos que estar haciendo un trabajo ahí, ¿no? Pero es parte de, eso es una característica de la parte de la selva baja. Bueno, un ratito, por favor. Tenemos los filos. Son zonas más altas de la selva baja y que son colinas que sobresalen en las llanuras. Son como unas lomitas, ¿no? No son cerros, ¿ah? Son lomitas nada más que vamos a tener sobre la selva baja. A esto se le llama los filos. ¿Qué más tenemos? Las tipiscas o tipisgas, lagunas en forma de media luna formadas por el cauce meándrico de los ríos y permiten el desarrollo de la producción ictiológica de peces que el hombre destina para fines ornamentales de consumo en la región, como cuáles, como el paiche, el zúngaro, el sábalo, ¿no? Y acá les hago una pregunta. ¿Qué característica tiene el paiche? ¿Qué característica tiene el paiche? Chicos. ¿Ah? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Bogotón? ¿Qué cosa es Bogotón? Es bien grande, profe. Bigotón, Bogotón, bigotón. No tiene nada. ¿El paiche tiene bigote? ¿El paiche tiene Madre. bigote? ¿Cómo me decepcionan los peruanos? El paiche es el pez más grande de agua dulce. El pez más grande de agua dulce. Puede llegar a medir entre 1,5 metros a 2 y puede llegar a pesar más de 150 kilos. ¿Qué? Que dicho sea de paso, en los últimos años han prohibido la pesca de paiche pequeño, ¿no? ¿Por qué? Porque está en peligro de extinción. Profe, ¿cómo se sabe que un pez es adulto o es joven? ¿Cómo se sabe? Por el tamaño. En el paiche es por el tamaño. En la zona de Maynas, ¿ve? En la provincia de Maynas, en Loreto, hay piscigranjas que utilizan sobre todo las tipiscas. ¿Ve? Son zonas como si fueran lagos al costado del río, de los ríos amazónicos, y ahí se está criando de manera intensa al paiche. ¿Por qué? Porque está en peligro de extinción. Es que la misma gente de la zona pesca paiche pequeño. Entonces, al pescar el paiche pequeño, no, ese paiche no cumplió su proceso de reproducción, ¿no? ¿Ve? No puso sus huevitos para que se puedan, para que pueda aparecer más paiche. Entonces, eso te genera escasez en algunos casos. ¿Qué más tenemos? Los barrizales o barriales, que van a ser depósitos fluviales que se forman a la orilla del cauce de los ríos meándricos, de los ríos amazónicos que tienen condiciones para la agricultura temporal y la minería aluvional. Entonces, ¿qué producto se podría desarrollar en una zona inundada como los barrizales, al costado del río? ¿Qué producto?
¿El arroz, profe? El arroz, muy bien. Y en las zonas de la selva baja, en los ríos de la selva baja, ¿hay minería o no? ¿Se puede desarrollar la minería o no? Sí, profe. ¿Y qué mineral se puede extraer? El oro, ¿no? Se puede extraer el oro. Ahora, ¿se debería hacerlo? ¿Ustedes qué opinan? No, no, porque es el que te genera mayor contaminación, pues, ¿eh? No se debería hacer. Entonces, con esto hemos terminado lo que es la geomorfología de la selva baja y de todo el Perú. Y no sé si hubiera alguna pregunta para pasar al siguiente tema, que son las áreas naturales protegidas. ¿Ha quedado claro? ¿Mm? Chicos, ¿ha quedado claro? Sí, profe. Listo, perfecto. Sí, profesor. Sí, profesor. Entonces, ahora Sí, vamos a ver profesor. las áreas naturales protegidas. Muy bien, muy bien. Bueno, en este tema, en comparación a los otros 6, hay un detalle. ¿Ya? Hay un detalle. ¿Cuál es? Que no se han actualizado datos. ¿Ve? No me estoy lavando las manos, pero yo no he hecho el IVA. ¿Ya? Pero sí he informado. Entonces, yo tengo una parte de responsabilidad. Entonces, hay algunos datos que ya no existen, ya no se dan. ¿Correcto? Ya no se dan. Entonces, en ese sentido, no vamos a cambiar nada. No vamos a cambiar nada. ¿Por qué? Porque a mí ya me han pedido el informe con 2 semanas de anticipación, 3 semanas de anticipación. Hoy estamos en la sexta, ¿no? Sexta, quinta. La cuarta semana yo he informado. Entonces, yo solo he visto los capítulos, ¿no? Los temas generales, más no he visto los párrafos. Ya, cuando ya hemos empezado a desarrollar la clase, por ejemplo, ya iba a desarrollar la siguiente semana el tema, yo revisaba y decía, oye, ¿y ahora qué hago acá? Entonces, y eso ya se informaba. Entonces, no vamos a cambiar nada. Así como esté el libro, lo vamos a desarrollar, pero vamos a dar información actualizada también, para tenerlo en cuenta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque algunos de ustedes, como les gusta navegar por el internet, van a poder obtener esa información y oficial, ¿ah? Porque ahora les voy a decir cómo nosotros vamos a utilizar información oficial sobre las áreas naturales protegidas. No lo vamos a sacar de un libro, no lo vamos a sacar de una revista, no lo vamos a sacar de un compendio, no vamos a sacar de un congreso, no, sino de la misma institución del Estado. ¿Ya? Entonces, eso sobre todo con el pasar de los minutos. Entonces, ¿qué son las áreas naturales protegidas? Espacios continentales o marinos de los territorios nacionales reconocidos, establecidos y protegidos legalmente. En donde, ¿para qué existe esto? Para conservar la diversidad biológica y valores asociados al interés cultural, paisajístico y científico, así como la contribución al desarrollo sostenible del país. Entonces, acá dos cosas básicamente. Las áreas naturales protegidas sirven para la conservación de la diversidad biológica y para el desarrollo sostenible del país. Cuando hablamos de la conservación de la diversidad biológica, ¿a qué nos referimos? Al cuidado de la flora y de la fauna. Escuchen, ¿ah? Cuando se habla de la diversidad biológica, hablamos del cuidado de la flora y la fauna. Y cuando hablamos del desarrollo sostenible, ¿a qué creen que nos estemos refiriendo? ¿A qué creen que nos estemos refiriendo cuando hablamos del desarrollo sostenible? O mejor les cambio la pregunta. ¿Qué entienden ustedes por sostenibilidad? ¿Qué entienden ustedes por sostenibilidad? ¿Ah? Equilibrio, profe, ¿Cómo? equilibrio. O sea que, ¿Equilibrio? No. o sea que pues, si usted dice sostenible de una manera adecuada realizar las cosas, o sea que cuidando principalmente, se podría decir. Ya, pero hay que mejorar esa idea. ¿Mm? Algo más. ¿Qué será sostenibilidad? A ver, ¿alguien? Que los ¿Nadie? recursos de la tierra se puedan llevar al futuro quizás, ¿no? O sea, no agotar todo lo que tenemos. Muy bien, Sebastián. Muy bien. Dar una cierta Sostenibilidad tendencia. es que se sostenga en el tiempo, que dure en el tiempo, que no solo beneficie a la generación actual, sino que beneficie a quién? A las generaciones futuras, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos. Por eso es que se tienen que cuidar estas áreas.
¿Ve? Para que nos dure en el tiempo. Pero preguntamos, ¿se cumple o no se cumple esto? ¿Ah? ¿Se cumple o no? Lamentablemente no. La cruda realidad nos dice que no. Hay muchas zonas en donde ya hemos perdido especies en animales, especies en plantas, deforestación al más alto nivel, tala ilegal, contaminación, y todo ello han hecho que estas áreas, por más que son protegidas legalmente, por más que hay leyes que los protegen, los cuiden, lo hemos perdido. Lo hemos perdido. ¿Eh? Entonces, tenemos que seguir dándole, como dice, batalla a aquellos depredadores, deforestadores y todos aquellos que nos dañan estas áreas. ¿Ve? Entonces, las áreas naturales protegidas forman parte del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, SINAMPE, que representan el 14.80% del territorio nacional, ¿no? ¿Y cuánto es 14.80% en hectáreas? 19.041.078.69 hectáreas son parte de las áreas naturales protegidas. En ese sentido, una cosa es el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas y otra cosa es el Servicio Nacional. Entonces, ahora vamos a ver el CERNAM. ¿Ve? No se desesperen, vamos por partes. ¿Quién se encarga de la conducción del SINAMPE? Está el Instituto Nacional de Recursos Naturales, que es la dependencia del Ministerio de Agricultura, encargada de promover y realizar las acciones necesarias para la protección del medio ambiente, la conservación de la diversidad biológica y el aprovechamiento sostenible de los recursos renovables. Acá es donde les digo que faltó actualizar. Ya no existe INRENA. El INRENA ya no existe. Profe, ¿cómo? Sí, ya no existe. Profe, lo borro. No, 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 no. No borres nada. Actualmente, quien se encarga de todo este trabajo, de la conservación de la diversidad biológica y el aprovechamiento sostenible de los recursos, es la Dirección Nacional de Flora y Fauna Silvestre. Es hoy el organismo que reemplaza al INREN. ¿Y desde cuándo, profe? El INREN ya no está desde el 2010 más o menos. ¿Eh? Entonces, ha faltado actualizar y creo que no es de este siglo, sino de siglos anteriores. Entonces, ahora yo estoy encargado de elaborar el libro y hay muchos temas donde vamos a tratar de darle otra orientación. ¿Ve? Seguimos con el INRENA, se encarga realiza esta función de, de liderar el SINAMPE a través de la Intendencia de Áreas Naturales Protegidas, que tampoco existe, ¿no? Entonces, ¿cuál es el órgano que hoy se encarga de ver todo este tema de las áreas naturales protegidas? Es el CERNAM, que ahora lo vamos a ver. ¿Ya? Ustedes pueden entrar, ¿ah? Pueden entrar, ¿sí? Desde su laptop, desde su celular, desde donde ustedes están haciendo clases, pueden entrar a esta página. Ponen en el Google Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado o simplemente CERNAM Perú y van a entrar a esta página. Acá están visualizando, ¿no? La página web. Sí, profesor. Sí, están visualizando. Ya. Acá van a poner todo lo que son las áreas naturales protegidas, todas sus categorías. Por ejemplo, lo que ahorita vamos a desarrollar, parques nacionales. Pones acá parques nacionales, ¿eh? Y va a empezar a buscar. Empieza a buscar. ¿Sí? Y sale. Ponen el primero, siempre para saber las áreas van a poner en el primero, en Campeño, ¿sí? Donde dice Campeño, ¿están viendo? ¿Están fijándose? ¿Sí? Profesor. Sí. Entonces, entran, le dan clic acá y acá te dice qué son los parques nacionales, ¿ve? Áreas que constituyen muestras representativas de la diversidad nacional del país, en ellos se protege con carácter intangible uno o más ecosistemas, las asociaciones de flora y fauna silvestre, así como otras características paisajísticas y culturales que resulten asociadas. ¿Eh? ¿Cuántos parques hay? Dice 15. Acá está la lista de parques, ¿no? ¿Eh? Acá tenemos el Huepisequime, Río Abiseo y todo lo demás. Eso vamos a irlo viendo, no todos, ¿ya? Vamos a ir viendo algunos parques como lo que nos manda la información oficial. Más sea del libro, lo que nos manda la información oficial. Entonces, esto, como le vuelvo a repetir, está actualizado al 1 de enero del 2019, reciente, no pasó ni 2 años, tres años, 20, 21, 22, 3 años. ¿Ve? Entonces, esta es información oficial. Esto no es información que yo le estoy sacando de un libro, le estoy sacando de una revista, no. Esta es información de la página del mismo Estado peruano. ¿Ve? GOPE es la página oficial del gobierno peruano. Entonces, dentro de eso está el Servicio Nacional
de áreas naturales protegidas por el Estado. Como vuelvo a repetirte, no vamos a cambiar nada, no vamos a cambiar nada respecto a lo que ya se ha informado y a lo que ustedes tienen en el libro, pero lo que sí vamos a hacer es básicamente esto, ¿ve? Desarrollarlo, ir a la par. ¿Ve? Desarrollamos y vamos a la par con la información que tenemos en el CERNAM. Entonces, tenemos dos tipos de áreas naturales protegidas, la que es de uso indirecto y la que es de uso directo. La que es de uso indirecto son tres: parques nacionales, santuarios nacionales y santuarios históricos. ¿Qué es lo que se permite y no se permite acá? Lo que no se permite desarrollar en las áreas de uso indirecto: la extracción de los recursos naturales, así como las modificaciones y las transformaciones del ambiente natural, ¿ve? Mientras que sí se permite la investigación científica, la recreación, el turismo y la educación ambiental. O sea, ¿qué nos está diciendo acá? Que no podemos sacar recursos naturales, lo que es flora y fauna, ni tampoco modificarlas, pero sí podemos investigarlos, por ahí recrearnos para estar en contacto con la naturaleza, realizar un turismo natural y sobre todo educarnos. ¿Para qué? Para preservar y conservar. Eso es lo que se puede desarrollar en las áreas de uso indirecto. ¿Qué es lo que se puede realizar en las áreas de uso directo? ¿O cuáles son primero las áreas de uso directo? Tenemos las reservas nacionales, las reservas paisajísticas, la vida silvestre, las reservas comunales, los bosques de protección, los cotos de caza, las áreas de conservación regional y las zonas reservadas que faltó agregar ahí. Esas son las áreas de uso directo. ¿Qué es lo que sí se va a permitir desarrollar acá? El aprovechamiento de la extracción de los recursos, prioritariamente por las poblaciones locales. O sea, en lugares donde hay áreas de uso directo, la población puede utilizar los recursos. Pero acá viene un tema. Estos recursos tienen que tener un plan de manejo del área. O sea, si yo necesito madera, tal un árbol, perfecto. Pero ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer después? ¿Qué tengo que hacer después? Plantar Sembrar una sembrar más árboles. ¿Ah? los árboles. Plantar más árboles, profesor. Poner. Claro, claro. O sea, el tema está en que tú agarras, si utilizo algo, ahora lo tengo que reponer. Ese es un plan de manejo del área. Otros usos y actividades que se desarrollen deberán ser compatibles con, con los objetivos del área. Cada área de uso directo, cada área de uso directo tiene un objetivo, que ahora lo vamos a ver. ¿Ve? Ahora lo vamos a ver. Entonces, viendo ya de manera más específica, ¿cuáles son las áreas de uso indirecto? ¿O qué serán ya de manera más específica? Son áreas de protección intangible. ¿Esto qué significa? Intocables. No se pueden tocar. No se permite la extracción de los recursos naturales y ningún tipo de modificación de ambiente natural. ¿Ve? Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo único que se va a permitir? Y hemos dicho, investigación científica no manipulativa y actividades turísticas, recreativas, educativas y culturales bajo condiciones debidamente reguladas. Eso es lo que se va a permitir acá. ¿Ve? En ese sentido, en ese sentido, las áreas que vamos a tener son las siguientes. Primero, los parques nacionales. ¿Qué son los parques nacionales? Que dicho sea de paso, son 15 áreas destinadas a la protección y preservación con carácter de intangibilidad de la flora y la fauna silvestre y de las bellezas paisajísticas. Entonces, ¿cuál es el primer parque reconocido? El Parque de Cutervo, que está en Cajamarca. Este es uno de los bosques de la cordillera de los Tarros y acá lo que más se va a proteger es la colonia de los Guácharos en las cuevas de San Andrés. ¿Bien? Entonces, vamos a la página del CERNAN. ¿Qué nos dice sobre los parques nacionales? ¿Qué nos dice? Ah, a ver, un ratito, por favor. Ya. Entonces, el primer parque reconocido es el de Cutero, que está acá. A ver, vamos a entrar ya. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice el Parque Nacional de Cutervo? Acá está el objetivo. ¿Ve? Como les decía, se establece siempre el objetivo para cada parque. ¿Están visualizando la página web, chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. Dice, Profe. objetivo, conservar las grutas de San Andrés y su colonia de guácharos, proteger la flora y la fauna del lugar, en especial la colonia de los guácharos, conservar la belleza escénica de la cordillera de los Tarros. Y si ustedes se dan cuenta, acá lo que se busca es que no se extinga esta ave, los guácharos. ¿Ve? ¿Cuándo ha sido creado? Ya, acá creo que el término está mal. ¿Por qué pienso que está mal el término creación? Porque nadie crea un parque nacional, pues. Nadie crea un santuario, nadie cree eso. Si no, nosotros lo hemos encontrado. Entonces,
acá debería ser el reconocimiento. ¿Cuándo lo reconocen al Parque Nacional de Cutervo con esa categoría como área nacional protegida? El 20 de septiembre de 1961. El 20 de septiembre de 1961 fue reconocida. Acá debería ser reconocimiento, ¿no? Más no creación. ¿Ve? ¿Dónde está ubicado? Ya hemos dicho, en la provincia de Cutervo, en el departamento de Cajamarca, y se puede entrar pues por el distrito de San Andrés, ¿no? ¿Ve? ¿Cuánto mide? 8.214.23 hectáreas, y acá te dice todo lo que es este parque nacional, ¿no? PNC es Parque Nacional de Cutervo, sus siglas, ¿no? Dicen, es la primera área natural de esta categoría establecida por el Estado peruano en 1961. ¿Ve? Primero, esto sí sería importante que ustedes lo agreguen. Primera área natural protegida en el Estado peruano. Su atractivo principal es la cuenca de los Guácharos, es la cueva, perdón, de los Guácharos, ubicada a 1 hora de caminata desde la localidad de San Andrés. En esta cueva habita la colonia de una especie de ave nocturna llamada guácharos, y en el riachuelo recorren estas cavernas. Vive el bagre de las cavernas. La zona es considerada como una zona prioritaria para la conservación de la diversidad biológica del Perú y como zona prioritaria para la conservación de los mamíferos. Se encuentra al extremo sur de los páramos tropicales, protegiendo las nacientes más altas de la cuenca del Marañón en la región Cajamarca. ¿Ve? Flora y fauna, acá está lo que tenemos en animales y en algunas plantas, ¿no? Aparte los guácharos, ¿qué tenemos? La nutria, el tapir de altura, eh, el oso de anteojos que está en peligro de extinción, la pacarano apaca, en situación vulnerable está el oso hormiguero de 3 dedos, el majás de altura y las especies amenazadas, ¿no? Como el gato silvestre y una casi amenazada, la urina. También está el jaguar, el tigrillo, el guácharo, el pilco quetzal de cabeza dorada, el gallito de las rocas también está acá. ¿Ve? Entonces acá hay mucha información, ¿ve? Mucha información. Las rutas turísticas, la ruta de acceso hacia los centros turísticos del parque se pueden realizar por los siguientes corredores, teniendo en cuenta que existen caminos de herradura que son paso diario de los pobladores y la accesibilidad, ¿no? Tenemos la ruta partiendo del distrito de San Andrés, partiendo del distrito de Santo Domingo de Capilla. Además tenemos bosques de piedras, Catarata El Pilco, la Laguna El Pilco, la Chulpa de Yipa, Catarata Calobocillo, entre otros más, que van a ser las zonas de amortiguamiento del Parque Nacional de Cutervo. Estas zonas de la zona de amortiguamiento son zonas adyacentes, vecinas, ¿ve? Al Parque Nacional. Este es el Parque Nacional de acuerdo a la información oficial. ¿Ve? Esta es la información oficial del Parque Natural o del Parque Nacional de Cutervo. Ahora, ¿quieren saber dónde se ubica? En un mapa, acá está. Todas estas dos zonas de color verde son las que se le consideran como el Parque Nacional de Cutervo, la más antigua del Perú en reconocimiento. Entonces, hay mucha información, chicos. ¿Eh? Hay mucha información valiosa, importante, que nos da el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. ¿Sí? Entonces, me imagino que habrán puesto como adicional el más importante, porque es el más antiguo en reconocimiento, el Parque Nacional de Cutervo. ¿Correcto? Muy bien. Volvemos. Listo. Tenemos el Parque Nacional de Tingo María en Huánuco, que esta es una cadena de bosques pertenecientes a la Bella Durmiente y pues las aguas que bordean, y perdón, sobre todo las especies que bordean las aguas de las aguas sulfurosas de Jacintillo, ¿no? Ahora, en esta zona vamos a tener básicamente aves. No son las únicas, no, pero es la que existe mayor cantidad. Aves en la cueva de las pavas y aves en la cueva de las lechuzas. Pero como ya hemos dicho, ya no hay lechuzas, ¿no? ¿Qué es lo que habitan hoy por hoy la famosa cueva de las lechuzas? ¿Ah? ¿Qué es lo Guácharos. que habitan? Guácharos, ¿no? Murciélago, profe. O no, guácharos, no hay murciélago. Guácharos. Sí, guácharos hay ahí en la cueva de las lechuzas. ¿Qué más tenemos? El Parque del Manu, que está entre Madre de Dios y Cusco. Acá tenemos especies de la puna, bosques enanos, nubosos y montañosos, hasta las selvas tropicales. En ese sentido, lo que vamos a observar básicamente acá, ¿eh? Lo que vamos a observar básicamente acá es animales como el lagarto negro, el lobo de río, el jaguar
y 3 especies de monos y más de 800 especies en aves. 800 especies en aves, tremendo. Hace un par de años, mucho tiempo atrás, había un, ¿cómo se le podría decir? Un conductor de televisión de nombre Alejandro Guerrero, ya así se llama el conductor, sigue vivo todavía, que él hacía documentales en estas zonas todavía. Y el Manu fue uno de los lugares donde él hizo un documental. De verdad que es impresionante. Es impresionante. El Manu. Tenemos la cordillera del Huascarán como parque nacional. Esto está compuesto por una cadena de nevados y lagunas de la Cordillera Blanca. En cuanto a la flora, ¿qué es lo que vamos a tener? Rodales de la Puya Raimondi y bosque de queñuales. Pasado los 4.500 metros de altitud está este parque nacional y tenemos aves y mamíferos, ¿no? El ave más importante es el cóndor y el mamífero quizás más importante es el gato andino. También está la vizcacha, ¿ve? En este parque. ¿Y saben qué es la vizcacha, no? ¿Saben lo que es la vizcacha, no? Un roedor, profe. Un roedor gigante. Parecido a la ardilla. A la ardilla, la vizcacha. Ujú. Parecido, no es su color, sino poquito. Como el conejo, bro. Ahora sí, ahora sí. La vizcacha es igual que el conejo, iguales que el conejo. Inclusive a la vizcacha le llaman la liebre andina, así le llaman la vizcacha, pero es de color marrón y no tiene el pelaje que tiene el conejo. Ustedes saben que el conejo tiene un pelaje muy bonito, ¿no? Denso, ¿no? En cambio, el pelaje de la vizcacha, por el mismo frío que tiene que soportar, es un poco tosco. Es como si su pelaje se amontonaría, ¿sí? Así. ¿Eh? Le llaman la liebre andina a la vizcacha. ¿Eh? En algún momento de nuestra vida, cuando hemos estado en zonas muy altas, hemos podido visualizar la vizcacha. Podido visualizar la vizcacha. Que también es parte de los depredadores, ¿no? Hay algunos animales que se lo comen a la vizcacha. Por ejemplo, el zorro andino, que también hay dentro del Parque Nacional de Huascarán. Cóndor también, profe. El cóndor, claro. Pero el cóndor es más de aves, ¿no? No es tanto de vizcachas, es más de aves. ¿Eh? ¿Correcto? Entonces, este es otro parque. ¿Qué más tenemos? Tenemos el parque de cerros de Amótape, que está entre Tumbes y Piura. Y acá tenemos bosques secos y sobre todo la presencia de árboles madereros como el hualtaco y el guayacán. ¿Qué animales hay acá? Los que tenemos en la imagen, ¿no? La nutria del noroeste, el cocodrilo americano, el cotomono de Tumbes, la ardilla de nuca blanca y el venado gris. Estos son algunos de los animales que se presentan en el Parque Nacional de Cerros de Amótape, entre Tumbes y Piura. Tenemos el río Abiseo en San Martín. Es un páramo altoandino. Tenemos la presencia de bosques enanos, nubosos y montanos. Y sobre todo, uno de los animales más característicos de esta zona es del río Abiseo, es el mono choro de cola amarilla. ¿Ve? Entonces, estos son dos parques más. ¿Qué más tenemos? Tenemos Yanachaga y Chemillén en Pasco. También es un páramo altoandino, igual que el río Abiseo, que van a tener bosques enanos, nubosos y montanos de la cordillera del Yanachaga. Dentro de este parque, tenemos a un árbol que supera los 40 metros de altura, ¿no? Uculmano. Uculmano se llama el árbol que supera los 40 metros de altura. Y una avifauna de 527 especies, entre aves y mamíferos, ¿no? Tenemos Baguaja Sonene, entre Madre de Dios y Puno. Este parque está compuesto por bosques de castaños, selvas tropicales y sabana de palmeras, que pues en una gran parte tenemos maderas, árboles madereros valiosos, ¿no? ¿Ve? Es el único lugar que tiene 3 zonas, ¿ve? El Baguaja Sonene en Madre de Dios y Puno. Bosque de castaños, selva tropical y sabana de palmeras. Algo importante en cuanto a su fauna, sirve para ver las colpas de los guacamayos, ¿no? El lugar donde es el nido, digamos, de los guacamayos, donde ellos se alimentan, digamos, de la arcilla que tienen en algunos cerros, pues, las zonas selváticas, ¿no? Y eso es importante por la vistosidad que le da a la geografía, a la naturaleza. Tenemos el Parque Nacional del Alto Purús, que está entre Ucayali y Madre de Dios, y este es un bosque húmedo tropical
donde se presenta pues árboles madereros como la caoba y el cedro. ¿Qué animales hay en esta zona? El lobo de río, la charapa, que es una tortuga pequeña, el águila arpía y sobre todo el ave que tenemos en la imagen, ¿no? El guacamayo verde de cabeza celeste. ¿Ve? Entonces, eso van a ser algunos de los parques que se ha mencionado en el libro. ¿Cuáles son los parques que no se ha mencionado en el libro? A ver, un ratito, ¿ya? Allá. Ahora sí. Nos faltaban dos más que están en el libro. La Cordillera Azul y Otishi. Luego están los otros que no están en el libro, pero que nosotros sí lo estamos mencionando. Entonces tenemos la Cordillera Azul, que es un bosque con abundante palmeras, donde hay caoba, cedro, tornillo también. Y tenemos especies como los guacamayos, las águilas, que tenemos en la imagen, la pava de monte, el oso andino, nutrias y el sajino. A ver, los que son de la selva, ¿el sajino se consume o no? Sí, profe. Sí, ¿no? Sí, se consume el sajino. Sí, profesor. ¿Qué más tenemos? Tenemos a Otishi, que está entre Junín y Cusco. ¿Ve? ¿Qué especies tenemos acá? El mono tití. Ya comenzó, ahora sí comenzó a malograrse un ratito ya. La plataforma a veces cuando empieza a fallar ya es un problema. Me empiezan a aparecer muchas ventanas. Un ratito ya. Ya. Entonces el mono tití, el oso de anteojos, el gaita de las rocas. Y tenemos la flora silvestre como las palmeras y los helechos. Parte de este parque nacional es la cordillera de Vilcabamba, que está en la selva central, ¿no? Perteneciente al Brain, a los valles del río Apurímac, y Mantaro. ¿Ve? Hasta acá es todo lo que se ha mencionado en el libro. Entonces, de 15, el libro había mencionado 12. Nosotros, o perdón, 11. Nosotros hemos puesto los 4 que faltaban, ¿no? Tenemos a Ichicatmuja y la cordillera del Cóndor, que fue reconocido en el 2007 y que pertenece o está dentro del departamento de Amazonas. ¿Ve? Ichiccat Muja. Tenemos Huequisequime, reconocido en el 2012 y se ubica en Loreto. Sierra del Divisor, una zona de Sierra del Divisor, reconocido en el 2015, que está entre el departamento de Ucayali y Loreto. Y el último parque nacional reconocido, el parque número 15, es Yaguas, reconocido en el 2018 en el departamento de Loreto. ¿Ve? Entonces, sería importante que puedan considerar esta información. ¿Para qué? Para saber cuáles son los 15 parques nacionales. ¿Ve? Para ello. ¿Correcto? Entonces, ¿alguna pregunta sobre este tema? ¿Ha quedado claro? Profe, ¿y qué parque es el menos extenso? Así que, ¿Qué parque es el menos extenso? Tendríamos que ver en el tema del Servicio Nacional, ¿no? Ahí está todas las extensiones. No manejo exactamente las extensiones. Jorge creo que es el que me pregunta, ¿no? ¿Ve? ¿Por qué? Porque en el tema de hectáreas no es tanto, no es tan relevante mencionarlos, ¿no? El más antiguo y el más moderno, eso sí sabemos, ¿ve? El más antiguo es el de Cutero y el más moderno es Yaguas, pues, ¿no? En cuanto a las extensiones, tendríamos que ver los datos exactos, ¿no? Cuánto cada uno tiene como hectáreas en tamaño y a partir de eso determinar cuál es el que tiene más y cuál es el que tiene menos. ¿Ve? Pero sí es importante el más antiguo y el más moderno. Ahora, ¿usted cree que van a venir cuáles son el tamaño en hectáreas en el examen o no? puede ser, profe, porque esta información y a mí me dijo un profe, el menos extenso es Cutervo y el más extenso es Alto Puros creo que así se llama. Y profe, Ya, pero yo te sí, hago la sí, pregunta. este, en cuanto a la categoría que puedan tener entre el más y el menos extenso, tendríamos que ver primero el número de hectáreas. Y eso desde hace muchos siglos atrás no preguntan. Inclusive en historia no preguntan ni fechas exactas.
Preguntan hechos históricos, más no fechas exactas, porque lo que se quiere es contribuir a que el alumno no se memorice. Si tú te memorizas hectáreas, ¿tú crees que te vas a acordar de todos, de los más de 50 áreas naturales protegidas que tenemos? ¿Te vas a memorizar todos? No, no. Entonces, Profe, por ese lado. profe, quería hacer una consulta más. Profe, según en el libro, profe, el último en reconocerse es Webby, lo que dice acá en el 2012. Y ahora que recién me estoy dando cuenta, ¿cómo va a venir, profe, si me pregunta esa pregunta? Por eso que he dicho, del libro, si el libro nos menciona de esa manera, listo, lo dejamos así. Pero yo le estoy dando información de la misma página oficial del Estado, del CERNAM. Por eso yo he dicho hace un momento, lo que esté en el libro lo dejamos así. Lo que yo estoy dando es información adicional, pero que no implica modificación. Yo no les estoy diciendo que modifiquen, o les estoy diciendo que modifiquen algo. En el INRENA les he dicho que borren eso y que pongan la otra institución que hoy está. No, no les he dicho eso. Yo les he dicho, así como está en el libro, así. Lo que yo estoy haciendo es darle información, nada más. ¿De dónde? Del CERNAM, que es una fuente oficial. Por eso les he dicho, hay muchos datos que no se han actualizado en el libro. Y eso a mí no me excluye de la responsabilidad, ¿ah? Pese a que yo no lo he hecho el libro, yo no he hecho el libro, eso lo estoy repitiendo un montón de veces, pero sí debería haber considerado a la hora de presentar mi informe o haber informado a las autoridades que habían datos que no se habían actualizado. Eso ha sido mi responsabilidad y sí lo asumo. Yo lo asumo, o sea, y no es que yo me estoy corriendo, ¿no? No, échenle la culpa al que elaborado, no. Yo asumo mi responsabilidad porque yo he hecho el informe para el examen. ¿Eh? Y como no lo he revisado, párrafos, entonces haya habido el error de mi parte. Yo lo asumo, pero tenemos que darle solución. ¿Cuál es? Que así como está la información en el libro, así lo vamos a seguir manteniendo para lo que va a ser el primer examen. ¿Ahora ha quedado claro? Muy bien. Continuamos. Sí, profesor. Santuarios nacionales. Son 9. Áreas creadas con el objeto de proteger una especie o comunidad específica de flora o fauna, así como las formaciones naturales de interés científico paisajístico. Se permite el turismo bajo condiciones y controles especiales, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos santuarios nacionales que va a poseer el Perú? Primero, el bosque de piedras en Guayay, Pasco, ¿sí? Que es un lugar producto de las formaciones geológicas, producto de la misma tierra, tiene presencia de aguas termales y el bosque de queñuales, ¿no? Si ustedes entran, por ejemplo, a la página del Servicio Nacional, van a encontrar que Guayay es el primer santuario nacional. ¿Eh? Cutervo, el primer parque, Guayay, el primer santuario. Guayay es el primer santuario. Por eso yo les estoy dando información. ¿Ve? O sea, tampoco yo lo voy a hacer ahorita todo porque no va a faltar tiempo. Pues si yo me pongo a revisar cada uno de los áreas naturales protegidas, no vamos a terminar la clase. No lo vamos a terminar la clase. ¿Correcto? Entonces, yo les he dicho, algunos vamos a ver. Y esos algunos, los que tienen que ver con Huánuco. Profe, ¿y por qué de Huánuco? Usted es muy regionalista. No. A ver, yo les explico ya un poco para que se vayan dando cuenta. En temas naturales, en temas culturales, básicamente, en históricos no, pero en temas naturales, en temas culturales, los que elaboran las preguntas del examen siempre trata de orientar a lo que es la realidad de Huánuco. Siempre. Esa es una constante. ¿Eh? Entonces, en los que tengan que ver con Huánuco, nosotros les vamos a dar un poco más de énfasis. ¿Para qué? Para que ustedes, a los que no son y a los que son y desconocen, puedan tener información. Lo hemos visto siempre. Siempre preguntan de Tingo María, ¿no? Tingo María, ¿qué tipo de área natural protegida es? Y te ponen ahí tus alternativas. La respuesta es Parque Nacional. Pues. ¿Eh? Tingo María es un parque nacional. ¿Eh? La cordillera del Guayguash, ¿qué tipo de área es? ¿Eh? Entonces, hay áreas, ¿sí? Hay áreas que lo vamos a especificar un poco más utilizando el CERNAM, y hay otras que solo vamos a mencionar, ¿no? Pero que ustedes deberían un poco más investigar, ¿no?
Usted, ¿para qué si no le estoy enseñando yo del Servicio Nacional de Áreas Protegidas? ¿Para hacerlo yo todo? No, no. Hay mucha información que para el próximo libro vamos a tener que sistematizarlo. Yo lo voy a optimizar esa información. ¿A fin de qué? A fin de que podamos tener un poco mayor de información en el próximo siglo. No sé si ustedes van a hacer el próximo siglo, yo espero que ustedes ingresen, pero para el próximo siglo yo sí voy a hacer el libro. Ya lo estoy haciendo también, dicho sea de paso. ¿Ve? Tenemos el santuario de Calipuy en La Libertad, y este es un lugar donde tenemos rodales de la Puya Raimondi. Y la Puya Raimondi es la planta poseedora de inflorescencia más grande del mundo. Es una planta muy alta, planta, no árbol. ¿Ve? Es una planta muy alta que tiene flores. Por eso dice inflorescencia más grande del mundo. Tenemos las lagunas de Mejía, que está compuesto por totorales, pantanos, montes ribereños, gramadales y playas arenosas, y que estos van a tener 200 especies de aves entre migratorias y residentes. Profe, ¿cuál es la diferencia entre migratorio y residente? Que hay aves que solo llegan a este lugar para alimentarse y luego se van a su hábitat. Cambio residente es el que sí tiene como hábitat las lagunas de Mejía. Tenemos Ampay en Apurímac, que es una zona donde se está dando una flora endémica, en especial los bosques de Intimpa o Romería. O sea, ¿por qué le llaman endémica? Porque estas plantas, o estos árboles, ¿ve? Se han estado desarrollando en los suelos de Ampay y han llegado ahí para quedarse, ¿no? Por eso se llama endémico. Tú llegas a un lugar para quedarte, ¿ve? ¿Qué más? Tenemos los manglares de Tumbes, que tienen abundante fauna de importancia comercial, como los langostinos y las conchas negras, que son parte también de una zona adyacente al mar, ¿ve? ¿Qué más vamos a tener en los manglares de Tumbes? Cocodrilo americano, el oso manglero, que está en peligro de extinción. Tenemos las tabaconas Nambay en Cajamarca, protege las especies de neblina, los bosques de neblina y las especies que están en vías de extinción, como el oso de anteojos, el tapir y los bosques de Podocarpus. Megantoni en Cusco, este es un lugar imponente e impresionante, porque acá tenemos 10 zonas de vidas que albergan bosques intactos, fuentes de agua como las cabeceras de los ríos Timpia y Tincumpinia, y altos valores culturales y biológicos. ¿Para quiénes? Para el pueblo, para la comunidad nativa de los machiguengas, que utilizan el pongo de Mainique como un lugar sagrado para sus actividades, ¿no? Entonces, acá ya no solo vemos un tema natural, sino también vemos un tema histórico-cultural, ¿ve? Entonces, muy importante lo que es Megantoni en Cusco. Pampermosa en Junín es el hábitat del único bosque de cedro de altura que existe en nuestro país, además del gallito de las rocas, el oso de anteojos, helechos y orquídeas. Por último, el noveno es la cordillera de Colán en Amazonas, que comprenden bosques húmedos, bosques de neblina y bosques enanos. Acá, el ave más reconocida es la grayaricula. Bueno, así se le conoce, ¿no? Como la grayaricula. Pero científicamente es Grayaricula ochraceifrons, ¿ve? ¿Qué es esa avecita que está ahí en la rama? ¿Ve? Grayaricula ochraceifrons, ¿no? Esa es la terminología científica de esta ave que habita, pues, la cordillera de Colán en Amazonas. Entonces, con esto estaríamos terminando lo que son los santuarios nacionales y pasamos al último área de uso indirecto. ¿Cuál? El santuario histórico. El santuario histórico. ¿Qué página? ¿Cómo me van a preguntar? Faltando 50 minutos, ¿qué página? ¿Cómo van a preguntarme eso? O menos, 40 minutos, 38 exactamente. ¿Dónde están? Después no se quejen, chicos. Yo he estado hablando mucha información y el que me ha preguntado ahorita en qué página está, bueno, será su problema. Yo acá no vengo a cuidarles a nadie. Inclusive los que ponen el número de página, y no es que digo que está mal, pero los que ponen el número de página le están apañando una irresponsabilidad, ¿no? Para mí, para mí. Bueno, cada uno es responsable de sus actos. Tenemos 4 santuarios históricos que van a ser áreas destinadas a proteger escenarios naturales en donde se han desarrollado acontecimientos gloriosos
de la historia nacional. Entonces, ¿cuál es el más antiguo de los santuarios históricos? Reconocidos, ¿no? Reconocidos. ¿Cuál es el que tiene mayor antigüedad en reconocimiento? Machu Picchu, Chacamarca, el bosque de la Quinoa o el bosque de Pomac. ¿Cuál creen ustedes? ¿Ah? ¿Cuál creen ustedes, chicos? Muchos dirían Machu Picchu, profe, no. Cajamarca. El más antiguo es Chacamarca, Chacamarca, en Junín, que en otros términos más conocidos es la Pampa de Junín, ¿no? Chacamarca es la Pampa de Junín en sí, pues. Por eso es que es un santuario histórico. Acá se desarrolló una de las dos batallas que empezarían a ponerle fin a la presencia española en nuestro país, ¿ve? Pero que también hoy por hoy sirve para el hábitat de muchas especies, ¿no? Siendo quizás la más imponente la vicuña. ¿Eh? El segundo lugar en santuarios históricos reconocidos, la Pampa de la Quinoa. La Pampa de la Quinoa en Ayacucho, lugar que selló la independencia peruana y donde hay este monumento, ¿no? El obelisco, a los libertadores. Luego está Machu Picchu en Cusco. Profe, pero eso no es Machu Picchu, ya, es que hay un detalle. Machu Picchu no vayan a pensar que solo es el centro arqueológico. Machu Picchu es más grande. Este es el centro arqueológico y luego tiene zonas aledañas. Y en donde habitan, ¿qué cosa? El oso de anteojos. Inclusive en algún momento, los cuidadores de Machu Picchu informaron que una mañana vieron que en las ruinas de Machu Picchu había una, una familia de oso de anteojos, ¿no? Y que la gente se había prohibido el ingreso hasta que lo retiren a su hábitat normalmente que ellos utilizan. ¿Sí? Entonces, Machu Picchu en el Cusco no vayan a pensar que solo la zona arqueológica. Los aledaños también es Machu Picchu. ¿Ve? Y el último reconocido es el bosque de Pomac, ¿no? En Lambayeque, que es un lugar que sirvió como, digamos, como espacio para que se desarrolle el señor de Sicán, no Zipán, Sicán. A ver, ustedes llevan historia. ¿En qué cultura se desarrolló el señor de Sicán? A ver, alguien. Moche. Zipán es moche. Zipán. Sicán no. Sicán con C. Sicán. A ver. Tarea para la casa. Ahí se encontró una máscara. La máscara del señor de Sicán. Ya, tarea para la casa. La próxima clase voy a preguntarles. No después del receso, en el próximo. Entonces, con eso hemos terminado lo que son las áreas de uso indirecto. ¿Qué son las áreas de uso directo? Áreas que permiten el aprovechamiento de los recursos naturales, prioritariamente por las poblaciones locales, bajo los lineamientos de un plan de manejo aprobado y supervisado por la autoridad nacional competente. O sea, acá ya se puede utilizar los recursos, pero tiene que haber un plan de manejo aprobado. ¿Para qué? Para que no se termine de desgastar o de acabarse el recurso que se está extrayendo. ¿Ve? Entonces, ¿cuáles son esas áreas de uso directo? Tenemos primero reservas nacionales. Acá hay otro tema o hay otra lista, o perdón, o hay otro dato que no se actualizó correctamente. ¿Ve? En el libro nos manifiesta 15 reservas nacionales, pero en la página del CERNAM nos manifiesta 17. Entonces, esto no se ha actualizado. Y eso tiene que ver con las zonas reservadas. Ahora vamos a llegar a las zonas reservadas y ahí se van a dar cuenta qué pasó acá. ¿Ve? Entonces, ¿qué son las reservas nacionales? Áreas destinadas a la conservación biológica y a la utilización del recurso y a la utilización sostenible de los recursos, perdón. Incluso pueden ser comerciales, ¿ve? Como los recursos de la flora y la fauna silvestre bajo planes de manejo. Con excepción, ¿qué es lo que te dice? No puedes desarrollar actividades de aprovechamiento forestal comercial con fines madereros. Aquellos lugares en donde la misma población quiere talar para comercializar la madera, está prohibido. Está prohibido. Puedes tú talar una madera para tu casa, sí, pero para venderlo, no. ¿Ve? Entonces, ¿cuáles son esas 15 o 17, no?
reservas. No cambien nada, no me digan, profe, cambia por tu culpa, no. Estoy diciendo, con toda la información que está en el libro, vamos a seguir trabajando. Entonces, ¿cuáles son esas reservas? Tenemos el dorsal de Nazca en Ica, que esta es una reserva submarina. El dorsal de Nazca es una reserva submarina. ¿Ve? Hay muchas especies ictiológicas para poder protegerlo. Tumbes en Tumbes es otro. Salinas Aguada en Arequipa, Moquegua. San Fernando en Ica. Pucacuro en Loreto. Paracas en Ica. Pampas Caleras, Barbadachil en Ayacucho. Pacaya Samiri en Loreto. Las Lomas de la Chay en Lima. Junín en Junín. Matses en Loreto. La península de Illescas en Piura. Calipuy en La Libertad. Tambopata en Madre de Dios. Titicaca, un lugar imponente, importante para el Perú en Puno. Alpaguayo, Millán en Loreto, reconocido en el 2004, y el sistema de islas, islotes, puntas guaneras, que va desde Piura hasta Moquegua, ¿no? Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima y Carequipa, y hasta el mismo Moquegua, sus islas van a ser consideradas como reservas nacionales, ¿no? Ustedes saben que las islas que tenemos en el mar es un lugar donde habitan pelícanos, donde habita el zarcillo, donde habita el lobo marino, las focas, los delfines, entre otras especies más. Pingüinos, ¿eh? También hay pingüinos. Mientras más al sur está, en las islas del sur va a haber pingüinos, porque el pingüino está acostumbrado a agua fría. ¿No? Entonces, ese es en cuanto a las reservas nacionales. ¿Ha quedado claro? ¿Está quedando claro? Sí, profesor. Muy bien. Profesor. Un momentito, me disculpen, ¿ya? Un minutito, ¿ya? Listo. ¿Qué más tenemos? Refugios de vida silvestre. Son 3. Son áreas que requieren intervención activa para garantizar el mantenimiento y la recuperación de hábitats y poblaciones de determinadas especies. Se excluye el aprovechamiento comercial de los recursos naturales que puedan provocar alteraciones significativas al hábitat. O sea, estos son lugares que están orientados básicamente a garantizar y a mantener el hábitat de determinadas especies, lo cual hace que no se puedan utilizar los recursos que puedan provocar eso, ¿no? El tema del hábitat, que no se cuide el hábitat. Entonces, ¿cuáles son esas 3 zonas consideradas refugios de vida silvestre? Los bosques nublados de Udima, que está entre Cajamarca y Lambayeque, la Quipampa, que está en Lambayeque, pero el más conocido y el más importante son los pantanos de Vía. ¿Ve? Los pantanos de Vía, chicos, son un lugar muy importante para lo que es el cuidado de muchas especies de aves, ¿ve? Que en algún momento fueron o fue, digamos, contaminado por una empresa molinera, ¿no? En la década del 90, al Perú llegó una empresa chilena, molinera, se llamaba la empresa Nicolini. Ellos habían puesto su fábrica al costado de los pantanos de Villa. Y como consideraban que era una zona pantanosa, y ustedes saben que cuando hablamos de zona pantanosa hablamos de una zona olvidada, de una zona sucia de repente, ellos empezaron a botar sus desechos ahí.
pero no se percataron que había muchas aves. En los pantanos de vía habitan demasiadas aves. A las pruebas nos vamos a remitir. Entonces, ¿qué pasó? Les voy contando mientras vamos poniendo, ¿ya? Ya, ¿qué pasó? Lo que ocurrió fue que al final tuvieron que exigir a la empresa que se traslade pues a otra zona porque alteraba el hábitat de muchas aves. Acá está. No sé si están visualizando. ¿Están viendo la pantalla? Sí, ¿Sí? profesor, se puede Ya. visualizar. Miren, ¿ah? Dice, ¿acá cuántas aves viven? Observa, profesor. ¿Cuántas aves viven? 210 aves. Migratorias, residentes y registros eventuales. ¿Cuáles son esas aves? El potoyunco peruano, el pelícano peruano, el guanay, el piquero peruano, el zambullidor, el blanquillo, la gallareta gigante, también tenemos el playero manchado, el pato cabeza verde, el playerito occidental, el halcón peregrino, el chorlo del Ártico y la garza tricolor, como las más importantes, porque son 210 aves, 210 aves. Y lo que hacía la empresa era echar acá, como ustedes pueden ver en la imagen, sus depósitos, sus desechos. ¿Por qué dice? Porque es un pantano, pues. Y al ser un pantano debe ser sucio, ¿no? Entonces, las autoridades tomarían cartas en el asunto y exigirían que esa empresa se retire, pues, ¿no? Entonces, eso sería lo que pase en los pantanos de Villa en la época del 90. ¿Ven? Un lugar importante para la biodiversidad. ¿Qué más tenemos? Tenemos las reservas paisajísticas, ¿no? Que van a ser áreas donde se protege el ambiente, cuya integridad geográfica muestra una relación armoniosa entre el hombre y la naturaleza. O sea, acá ya lo que se tiene que cuidar es el paisaje. Si la zonificación, o sea, el suelo, lo prevé, pueden permitirse el uso tradicional de recursos naturales, el uso científico y turístico y los asentamientos humanos. O sea, si el suelo permite construir casas, se puede utilizar para ello. Pero si no, no se puede hacer nada. Las actividades, acá viene el tema, las actividades que signifiquen cambios definitivos al paisaje están excluidas. O sea, se puede, se puede construir casas, sí. Un ratito, por favor, ¿ya? Ya. Entonces, por ejemplo, tomando como referencia la subcuenca del Cotahuasi en Arequipa. Es un lugar paisajístico, como ustedes pueden ver, pero pregunto, ¿yo podría construir una casa o un edificio de 8 pisos acá, sí o no? Profesor. ¿Ah? ¿Podría construir un edificio de 8 pisos ahí o no? No, profesor. No, profe. ¿Por qué no? Prohibido. ¿Por qué no? Ah, estás como Porque es una reserva paisajística, profesor. arruina el Claro, es paisaje. que, pero ¿podría construir una casa de material rústico con teja andina de techo? Claro. Sí. ¿Y por qué no, profe? ¿Ah? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué el edificio no? ¿Y por qué la casa rústica con techo, teja andina sí? Porque si yo construyo un edificio en una zona paisajística, ¿qué estoy alterando? ¿Qué estoy alterando? El ecosistema, Paisaje. profesor. El paisaje, el ecosistema. Claro, no, 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 ecosistema, no, no, no te vayas al ecosistema. ¿Qué estoy alterando? La El visión. paisaje. Ujú. Yo no puedo construir un edificio de 8, 10, 20 pisos en un lugar que te está diciendo tiene que haber una armonía entre el hombre y la naturaleza. No lo puedo hacer. ¿Ve? No lo puedo hacer. Profe, si el suelo me permite, podría construir, o sea, una cosa es que el suelo te permite y otra cosa que la normatividad te ampare. Miren qué pasó en Cusco. Cusco no es una reserva paisajística, pero te voy a poner un ejemplo de Cusco. Cusco está en el Valle Sagrado del Urubamba, se llama esto. ¿Ya? Cusco está en el Valle Sagrado del Urubamba. ¿Ya? La empresa Sheraton, la cadena de hoteles Sheraton, hace un par de años,
quiso construir un hotel de más o menos 20 pisos. Iba a ser el único que iba a tener Cusco. ¿Y en dónde? Justo del centro de Cusco, por donde está la mayoría de casas con teja andina. ¿Ya? Justo por ahí. Iba a ser la única casa o la única construcción de ese tipo. Todos los hoteles alrededores son así, de 2, de 3 pisos, pero su techo con teja andina. Entonces, eso lo hace rústico, ¿no? Eso lo hace vistoso. Entonces, el Hotel Sheraton dijo, yo soy dueño de mi propiedad privada, yo puedo hacer acá lo que me venga mi regalada gana. Muy bien, le dijeron las autoridades. Nosotros no te vamos a dar licencia de construcción. Como el Hotel Sheraton es una cadena de hoteles multimillonaria que opera en América del Sur, presentó una acción de amparo porque le estaban prohibiendo el derecho a la construcción sobre su propiedad privada. Un juez, un juez, no sé cómo habrá sacado su título de abogado, le dio la razón al Hotel Sheraton. Y le dijo, construye nomás porque tú eres dueño de esa propiedad. Y ellos empezaron a construir primer piso, segundo piso. Cuando llegaron al tercer piso, ¿sabes quién tuvo que intervenir? La UNESCO. La UNESCO dijo, Cusco como paisaje, así dijo, ¿no? Cusco como ciudad tiene un paisaje rústico. ¿Sí? Cusco como paisaje tiene un paisaje rústico. Si tú pones un hotel o 2 hoteles, alteraste todo ese paisaje. Por lo tanto, señores, autoridades peruanas, si ustedes le siguen permitiendo a ese hotel construir, Machu Picchu corre el riesgo de dejar de ser una maravilla del mundo moderno. ¿Qué crees que hicieron las autoridades? Al toque le cuestionaron a ese señor juez que había dado validez a la acción de amparo del Hotel Sheraton y pusieron otro juez. Y el otro juez dijo, señores, no pueden hacer un hotel de más de 4 pisos. Listo. Pero señor, por favor. ¿Ya? Por favor. ¿Por qué? Porque me vas a alterar el paisaje. ¿Sí? Entonces le han dado la razón al Estado peruano, ¿eh? Y el hotel ha tenido un hotel de 4 pisos, nada más. ¿Sí? Entonces, volviendo a las reservas paisajísticas, para eso sirve, ¿no? Para no alterar el paisaje. O sea, se pueden desarrollar actividades, sí, pero no alteres el paisaje. Por ejemplo, yéndonos un poco más para entender esto, China. En China, ¿tú puedes ver el paisaje o no? ¿Ah? Por ejemplo, en Beijing, la capital de China, ¿se puede ver el paisaje o no? No, no, no hay paisaje No. en China. En China, todos los edificios con luces LED, ¿no? Propaganda comercial. ¿Sí o no? ¿Eh? Por eso es que en China la contaminación visual es tremenda, pues. En China existe contaminación visual. ¿Verdad? Tú levantas la mirada, no ves nada más que edificios llenos de luces, que para algunos puede ser bonito, para algunos puede ser moderno, novedoso y tantas cosas, pero no hay paisajes. Pues. Miren Lima en la pandemia. Si hay algo de malo que trajo, hay algo de bueno que trajo la pandemia, es justamente que al mandarnos a nuestras casas, y sobre todo en la capital, se redujo la contaminación tremendamente y ya se empezaba a ver el cielo de Lima, el verdadero cielo de Lima. Porque cuando tú vas ahorita a Lima, el cielo de Lima es gris, producto de la contaminación. Pero cuando nos mandaron a nuestras casas sin salir, Lima empezaba ya a ser cielo azulito, con el mar limpio. ¿Sí o no? Eso es lo que nosotros tenemos que entender. La armonía con la naturaleza, que a veces no lo hay, pues, ¿no? No lo hay. Esta armonía no existe. ¿Ve? ¿Qué más tenemos? Reservas comunales, áreas destinadas a la conservación de la flora y la fauna silvestre en beneficio de las comunidades rurales y vecinas, para realizar su uso tradicional comprobado y tienen preferencias de usarlo, ¿no? Su comercialización de los recursos en las reservas comunales se basa en un plan de manejo aprobado. Tiene que haber un plan de manejo. Si no, simplemente se va a deteriorar y se va a extinguir. Justamente, ¿cuáles son esas 10 reservas comunales que tiene el Perú? Tiene una reserva comunal que utiliza la comunidad Tayaninca en Cusco, tiene una reserva comunal llamado Amaracaeri en Madre de Dios, tiene una reserva en Airopay, Loreto, Yanesha Pasco, Tuntanaí en Amazonas, Purús en Ucayali, Los Machiguengas en Cusco, Huimequi en Loreto, Chayunaí en Amazonas y El Sira entre Huánuco, Pasco y Ucayali. Profe, ¿qué parte de Huánuco tiene como reserva comunal el Sira?
Puerto Inca, ¿no? Puerto Inca tiene esta reserva comunal. ¿Ve? Entonces, hay cosas muy importantes para ellos, ¿no? Yo por ejemplo, he tenido la oportunidad de estar en una comunidad nativa de Ucayali y cómo ellos cuidan su naturaleza es impresionante. Ellos cuidan, preservan. ¿Saben cuál es lo malo de algunas comunidades nativas? Y eso yo he tenido la oportunidad de observarlo, el conformismo. Se conforman con lo que les da la naturaleza. Yo me acuerdo, no sé si ya les había contado a ustedes, pero me acuerdo haber estado en comunidades nativas en donde la misma naturaleza les proporcionaba pues plátanos, papayas, ¿no? Y que ellos no lo cogían y los dejaban que producto de la misma madurez de la fruta se caiga, se malogre y se pierda, ¿no? Entonces nosotros le decíamos, oye, pero ¿por qué no, ustedes mismos no elaboran sus cajones de frutas, esas cajas de frutas de triple A, lo coges, lo que está a punto de madurar, lo llevas al puerto de Pucallpa, y en el puerto de Pucallpa lo comercializas al costo que tú desees, porque es gratis, pues. ¿Sabes qué me decían? ¿Para qué? No, no, eso es tener problemas. Tener plata en la mano es tener problemas, decían. Pero te va a ayudar, pues, porque necesitas, ¿no? No, yo no necesito nada. Gracias a la Pachamama, tengo todo. A la madre tierra. ¿Eh? Entonces uno decía, no, oye, pero más bien, ¿sabes qué nos dijeron a los que visitamos ese lugar? Si ustedes quieren, llévense, llévense, no nos paguen nada, les regalamos. Tú sabes que uno que es desconocido en esa zona, ni corto ni perezoso, mandamos a preparar unas 3 jabas, esas cajitas de frutas, y yo me traje como 3, 4 racimos de plátano, papaya, y anda, prueba esa fruta natural, ¿no? O sea, una fruta que no tiene pues fertilizante, insecticida, pesticida, nada, ¿no? Pruebe esa fruta, esa papaya, ese plátano, ¿no? Era muy delicioso. Y uno quedaba con esa sensación, ¿no? Oye, pero pueden desarrollarse, y ellos te dicen que no, te dicen que no. Entonces, ahí viene pues el tema de la reserva comunal también, ¿no? Se les permite utilizar, pues, se les permite utilizar para sus usos diarios, digamos, pero también tiene que tener un plan de manejo. Ahora, hay muchos lugares que no lo quieren comercializar, pues, ¿no? Una cosa es usarlo y otra cosa es comercializarlo. Y ellos no quieren, ¿no? No, 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 no. No me digas nada para vender. ¿Eh? Y hay lugares así. En la selva tenemos lugares así, muy, muy paradisiacos, ¿no? Por ejemplo, otra vez fuimos acompañando a un jefe de familia a pescar. Más o menos sobre las 8 de la mañana salen con su canoita a pescar, ¿no? Lanzan su red, pescan unos 5 o 6 y ese es su almuerzo. Pescado ahumado, su yuca sancochada, su ají y su refresco. Listo, ya está. Ese es el almuerzo del día. ¿Ven? A veces crían algunos animales o a veces cazan también algunos animales. ¿Ven? Yo tuve la oportunidad de comer carne de mono en caldo. En caldo yo tuve la oportunidad de comer carne de mono. Si me hubiesen dicho, te estoy invitando a esto, lo pensaba, ¿no? Pero dije, "Ah". Uno me llevó, ¿no? Estábamos haciendo un trabajo en la selva y me dijo, hoy vamos a almorzar a mi casa. No, le digo, no te preocupes, no vamos. Pues, vamos a comer carne de monte. Yo pensé carne de monte, pues no sé, venado, gallina de monte. Ustedes saben que en la selva, ¿eh? Muy bien, sírvete una sopa calientita con yuca, arroz y un pedazo de carne. Y ustedes saben que es una mala educación estar oliendo, estar preguntando qué es, ¿no? Tú comes, más peor si es invitado, ¿no? Invitado no puede estar dándote el lujo de estar preguntando. Y encima el hambre que apremia, listo. ¿Qué mono comí? No te voy a decir qué mono, pues el cotomono, no te puedo decir, yo no le casaba, pues hijo. Te estoy preguntando, te estoy contando nomás. ¿Cómo se pregunta? Un poco más me dices cuánto medía, cómo eran sus manos, pues. Entonces, ¿cómo, Café, cómo? Y cafete. de pronto, a ver un ratito, ¿ya? De pronto me dice, ¿quiere más? Me dice, está muy rico, le digo. Parecía la carne, el caldo de red, el caldo de cabeza, sí. Sí, era mono, sí, sí fue mono. ¿Ya? Por eso le estoy diciendo, pues. Entonces comí
Y de pronto salí, ¿no? Por el calor, por la sopa estaba caliente, encima la selva. Salí un poco para refrescarse, ¿no? ¿Ve? Y me dice, ¿qué tal ha estado el almuerzo? Me dijo, muy rico, le dije, ¿no? Muy rico. Discúlpame, le dije así, no te debería preguntar, pero ¿qué carnes? Hace un par de días hemos cazado mono, me dice. Allá. ¿Y qué tal? "Ah, hemos hecho ahumar", me dice. ¿Ah? Y cierto, pues era una carne ahumada, ¿no? Se sentía el saborcito casi como la cecina. Sí. Yo pensé que era cecina, pero me di cuenta que no era cecina porque empezó a ser un poco más consistente, no más gruesa. Y la cecina no es, las cecinas son lajitas, ¿no? Allá le. Más bien, mañana vamos a cazar no sé qué cosa, o hemos cazado otro animal, me dijo, vas a probar ya, me dijo. Ya nomás le tuve que decir, pues, ¿no? Ya al día siguiente cuando pensé, dije, ¿no? ¿Y cómo? Pero si no vi, creo que me dieron la parte donde estaba la mayor cantidad de carne, porque no me percaté, ¿no? No me percaté que era mono. Y el mismo que me invitó me lo confirmó, ¿no? ¿Qué era? Le digo, sí, un par de días hemos cazado mono y le hemos hecho ahumar, me dijo. Allá. ¿Qué haces ahí? No vas a ir pues ahí detrás del árbol, vas a meter tú de a tu boca, ¿no? Ya has comido rico y listo, pues. Ahora sí, Jorge, dime, te escucho. Profe, yo le quería consultar, profe, acerca de las reservas comunales, o sea que, o las mismas autoridades de la comunidad, o sea que son encargados o sea, de manejar sus reservas comunales, ¿no, profe? O alguna institución, O algo. sea, a ellos se les permite el uso. Ya, dice, ¿no? Tú como vives acá, puedes consumir lo que hay acá, pero tiene que haber un plan de manejo. Y ellos cuidan, pues ellos, por eso les comentaba el tema de la papaya y del plátano. O sea, para ellos cuidar es no comercializar. ¿Me dejo entender o no? Para ellos cuidar es eso. Ellos cuidan. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo te podría comentar sobre lo que tú me estás manifestando. Ahora, cada comunidad nativa tiene su APU, que es su líder, sí, cada uno de ellos. Nadie, nadie lo discute. Y ese es el que va a establecer reuniones, el que va a establecer faenas comunales, ¿ve? A veces el líder dice, ya mañana, sábado, todos vamos a hacer faena comunal en el campo deportivo que ha crecido, no sé, la mala hierba, ¿no? Todos tienen que participar. ¿Por qué? Porque ese campo deportivo no solo funciona pues para fútbol, sino a veces para reuniones, para ferias, ¿no? A veces hacen sus ferias entre ellos, ¿no? Para sus fiestas. ¿Ve? Cuando tú llegas a una comunidad te reciben, ¿no? Yo me acuerdo haber llegado a esa comunidad y me pusieron la túnica marrón y me pintaron mi frente y mi mejilla, ¿no? Y empezaron a bailar con su tamborcito y había ahí como un huesito que tocaban que funcionaba como quena, ¿no? Y empezaban a bailar y tú tenías que seguirlo, ¿no? Esa era la bienvenida que te daban. ¿Eh? Entonces, eso, por ejemplo, quién lo convoca, quién lo lidera, quién lo maneja, es el líder, por ese lado. ¿Eh? Entonces, eso sobre todo en las reservas comunales, muy importante. Los bosques de protección, ¿qué son? Van a ser áreas que establecen para proteger las cuencas altas o colectoras, la ribera de los ríos y otros cursos del agua, ¿no? En general, los bosques de protección sirven para proteger la erosión de las tierras frágiles que así lo requieran. Se permite el uso de los recursos y el desarrollo de actividades que no afecten la cobertura vegetal, los suelos frágiles y sobre todo el curso del agua. Entonces, ¿cuántos bosques de protección hay? 6. Tenemos el Puquio Santa Rosa en La Libertad, tenemos San Matías, San Carlos en Pasco, el aledaño a la Bocatoma del Canal Nuevo Imperial en Lima, Pagaibamba en Cajamarca, Alto Mayo en San Martín, Loreto, Amazonas y Puypuy en Junín. Esos son los bosques de protección. Esos son los bosques de protección. También tenemos los cotos de caza, que son áreas destinadas al aprovechamiento deportivo de la fauna silvestre a través de la práctica de la caza regulada, ¿no? Entonces, en cuál de los dos cotos de caza, Sunchubamba en Cajamarca o el Angola en Piura, es donde sí te permiten la mayor caza de especies en Sunchubamba en Cajamarca? En el Angola en Piura no, este es un poco menos el tema de la caza. Ya está permitido la caza, pero es en menor
en menor proporción a lo que es en Sunchubamba. En Sunchubamba sí te permiten una serie de especies poder cazarlo, ¿no? Desde el venado de cola gris hasta aves, ¿no? Hasta algunas aves te permiten cazarlo. ¿Eh? Ahora, cazar implica matar, pues, ¿no? Implica matar, ¿no? Normalmente los cazadores llevan entre sus hombros su escopeta y con eso cazan, ¿no? Con eso cazan. Entonces, que es muy diferente la caza en África, ¿no? En África, por ejemplo, cuando tú te vas de safari, ahí sí ya no llevas escopeta, ¿no? Ahí llevas inclusive armas de fuego de mayor capacidad destructiva porque cuando los cazadores se van de safari en el África, se exponen pues digamos, al peligro de algunos animales que hay en esta zona, ¿no? ¿Eh? Se exponen al peligro que hay en esa zona. Básicamente, los animales africanos son más peligrosos. Y no tanto, pues, el león, el tigre que hay ahí, ¿no? Hay unos perros, que son los perros africanos, que son unos sanguinarios, ¿no? Eso sí, no te perdonan nada. No sé si ustedes han escuchado de las famosas hienas. ¿Ah? Profe, ellos atacan en manada. Sí, profesor. Claro, claro. Entonces, ahí los cazadores tienen que estar, pues, atentos a la presencia de hienas, ¿no? Esos te agarran y te hacen, pero huesitos, ¿no? Te destrozan. Imagínate que hasta a los leones le tienen miedo a las hienas. Ya, pues, con eso te estamos diciendo bastante, ¿no? Entonces, en el Perú, en Suchubamba es donde hay mayor presencia de la caza regulada, sobre todo. Por último, tenemos las zonas reservadas. Profe, en el libro nos dice que son 12, ya. Ahora vamos a decir, ¿qué pudiera haberse dado, ya? Por eso es que de repente no se actualizó. Las áreas reservadas o las zonas reservadas son áreas de que reúnen condiciones para ser consideradas como áreas naturales protegidas. Requieren de la realización de estos estudios complementarios para determinar, entre otras, la extensión y la categoría que les corresponde como tal, así como la viabilidad de la gestión. En ese sentido, las zonas reservadas son zonas que están a punto de ser consideradas como una categoría de área natural protegida. Todavía no tienen categoría de parque nacional, reserva, nada. ¿Eh? Pero que están a punto. ¿Eh? Entonces, en el libro nos mencionan 12, pero ustedes entran al CERNAM, solo hay 8. Eso nos hace suponer, ¿ve? Eso nos hace suponer que de los 12 que en el libro menciona, 4 en los últimos años ya han sido considerados como un área natural protegida. 4. Entonces, por eso es que en el CERNAM solo aparecen 8. ¿Me dejo entender o no? ¿Eh? ¿Me dejo entender o no? Sí, profesor. Entonces, estos 8 que quedan, en algún momento también van a ser considerados como un área ya con categoría, ¿no? Por ejemplo, Sierra del Divisor, que está en Ucayali y Loreto. Esta es una zona de bosques. Entonces, si es bosques, puede ser Santuario Nacional, puede ser Reserva Nacional, puede ser Parque Nacional. Puede ser, ¿ve? Entonces, ¿eso quién lo determina? Los estudios. En estos 8 que todavía quedan, todavía no han terminado los especialistas de hacer sus investigaciones y por eso es que todavía no son consideradas con una categoría de área natural protegida. Estos son todavía la reserva, ¿no? Todavía estamos teniendo ahí estudios. Entonces, ¿cuáles son estos 8 que quedan? La Sierra del Divisor, que está entre Ucayali y Loreto, Santiago Comaína, que está en Loreto, Amazonas, Río Nieve en Amazonas, los bosques de Zárate en Lima, Cerro Capi en Puno, la cordillera del Guayguas, que está entre Lima, Ancash y Huánuco, en Huánuco se entra por Queropalca, y parte de la cordillera del Guayguas es el Yerupajá, Chancaybaños en Cajamarca y Ancón en Lima. Estos son los 8 zonas reservadas que poseemos. Por último, tenemos las zonas de amortiguamiento. ¿Y qué son las zonas de amortiguamiento? Zonas adyacentes a los límites del área natural protegida que por su ubicación requieren un tratamiento especial para garantizar el cumplimiento de los fines del área protegida. O sea, acá está el área protegida y lo que está alrededor como limitante es la zona de amortiguamiento. ¿Ve? Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Qué actividades se pudieran desarrollar? El ecoturismo o turismo natural, el manejo o recuperación de las poblaciones de flora, fauna y hábitat, algunos trabajos investigativos y el desarrollo de sistemas agroforestales. Eso van a ser las zonas de amortiguamiento. Entonces, con eso estaríamos terminando todo lo que tiene que ver áreas naturales protegidas y no sé si hubiera alguna pregunta de parte de ustedes. ¿Está quedado claro?
claro, profe. Todo claro, me dice John. Todo A claro, ver, profesor. listo. Oh, claro, profesor. Entonces, no me despido, nos volvemos a reencontrar después del receso. ¿Te parece? Profesor, Profesor. todo claro, solo tenía una consulta. A ver, dígame, le escucho. Profesor, decía el tema 7 y en el examen solo va a venir hasta el tema 6 o esa era mi consulta. ¿Qué decimos, chicos? Que hasta el tema 7 va a venir el examen, profesor. ¿Por qué, ah? ¿Por qué, Berenice? Profesor, yo no dije nada. ¿Quién me dijo? ¿Quién me respondió que este es el tema 7? Yo Profesor, que les nada he más dicho. es hasta el tema A 6. ver, ¿hasta el tema 6? El examen va a venir hasta el tema 6 nada más, ¿no, profe? Profe, la semana pasada usted dijo que es hasta el tema 7. ¿Por qué, ah? Lo dijo. ¿Por qué, ah? Total, ¿qué tema va a tres y ser, tema profe? 4 fueron muy Una cortos. aclaración ¿Por antes qué, que se Raúl? vaya. A ver, vamos a escucharle a Raúl. ¿Por qué Raúl lo explicó Porque en dijo la primera el clase? tema 3 y el tema 4 fueron muy cortos y acabamos muy rápido. Son Ya, temas cortos. ya. ¿Y qué pasaba con los últimos temas? Son muy largos y nos va a demorar Ya, más tiempo. Por eso exactamente. dijo hasta el 7. Entonces, no me prestan atención, pues. Yo les... Esta es la, no sé, quinta vez creo que hablo. Capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 son los que van a venir para el primer examen. Por eso estoy diciendo, hasta acá es el primer examen. Lo he dicho al inicio de la clase. ¿Y por qué el capítulo 8, 9, 10 y 11 va a venir para el segundo examen? Porque estos temas son recontra amplios. Y eso no lo vamos a poder desarrollar en una semana, en una clase. Al menos el tema de 8 regiones naturales y el tema del último capítulo son temas que se desarrollan en 2 clases. Entonces, estos 4 capítulos los vamos a desarrollar en 5 semanas. Yo les he dicho, yo no he hecho el libro. Si yo hubiese hecho el libro, se estaría respetando los 6 primeros capítulos y los 5 segundos capítulos. Pero como ha habido una mala distribución, entonces tenemos que corregirlo. Y la corrección que se ha hecho es eso. ¿Lo he dicho o no lo he dicho? Sí, Sí, profesor. Lo dijo. Y entonces, ¿por qué me dicen que es hasta el capítulo 6? No, profesor, se me había olvidado, pero ya todo claro. Yo no sé, miren, están a una semana del examen y que me pregunten a estas alturas eso, no me molesta, me preocupa. A mí no me molesta que me pregunten. A mí me preocupa que lo que ya se habló sigan y previo a un examen, les queda una semana para su examen. Por eso es que cuando me preguntan, la siguiente semana, cuando me pregunten, profe, ¿y hasta dónde es el examen? Eso ya es algo inaudito, pues. ¿Saben por qué les digo? Porque yo agarro, saco mi conclusión y digo, ¿y cómo han estado estudiando si no saben hasta dónde va a venir? ¿Cómo han estado estudiando? El que me pregunta, por ejemplo, la siguiente semana que me diga, profe, ¿y hasta dónde es el examen? ¿Se dan cuenta o se dan cuenta? ¿Es para preocuparse o no? Bastante, ¿no? Bastante, ¿no? Entonces, entonces ya saben hasta dónde. El examen del curso de geografía es hasta ahorita, hasta donde hemos terminado. Lo que desarrollemos la próxima semana, el mar peruano, eso es para el segundo examen. Pero yo ya les he dicho, media hora antes de terminar, por ejemplo, antes del receso, 9:50 o 9:45, cortamos lo que estamos desarrollando y hacemos el repaso correspondiente. ¿Eso les he dicho? Al inicio, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, esa es la forma que yo les voy a ayudar. Listo, chicos. Nos vemos en media horita. ¿Sí? ¿El repaso va a ser pura preguntas? Vamos a ver, pues hija, todavía no te puedo decir cómo vamos a hacer el repaso. ¿Por qué nos adelantamos, Luciano? ¿Qué tal? ¿Qué tal es un resumen? Estoy Fácil. preparada, profesor. Repasos son Profesor, repasos, pues no se gracias. preocupen, no se preocupen. Listo.